Vamos a arrancar entonces con esta charla de Design Summit. Vamos a ir acá a la presentación. Bueno, mi nombre es Matías Raimondo, soy UX Designer, como dice ahí en la placa, y estoy en Mar del Plata. Desde hace 2 años estoy dentro de Globant. Em, la charla va a ir un poco por el lado de qué pasa después de terminar un proyecto el cual llevó bastante tiempo, que es diseñar un juego de mesa y sobrevivir para contarlo. Va a tener un poco de Be Kind relacionado a todas las etapas en donde uno, cuando hace un proyecto personal, necesita ser Be Kind to Yourself, porque básicamente hay muchos momentos en los que dudas de si seguir o no seguir o qué estás haciendo. Bueno, estoy vestido para la ocasión porque así era la imagen que iba a mostrar, así que esta es la imagen de portada de esta charla. Y lo que les voy a contar un poco es sobre este proyecto, que es Fulbo, que es un juego de mesa eh, para 3 o 4 personas, en donde la idea es que cada jugador tiene un equipo de fútbol, valga la redundancia, y tiene que ganar un torneo al cabo de 10 partidos. Es un juego de mesa el cual se vino gestando durante mucho tiempo, eso es un poco lo que voy a ir contando, pero esta es la imagen final, o sea, como que esto es a donde se llegó el objetivo. También tengo obviamente la copia física del juego y después por ahí algunas fotitos van a estar mostrando todo el proceso. Eh, Así que voy a ir arrancando. Al final voy a tratar de dejar espacio para preguntas, espero no pasarme con el tiempo, pero bueno, después vemos cómo estamos. Este va a ser como el partido que vamos a jugar ahora, o sea, cómo va a ser un poco esta charla, de contar desde la idea, los prototipos y los testeos que tuvo el juego, cómo se generó el look and feel, la producción, que fue la etapa más, que hace muy poquito, digamos, no terminó, pero en teoría sí, y el aprendizaje que fuimos generando de todo este proyecto. Vamos con la idea. Bueno, la idea surgió de mis limitaciones para programar o hacer un software, porque básicamente fui a un evento en donde se juntaba gente a crear videojuegos y era como una jam y diferentes talleres en donde te iban enseñando. Yo tenía una idea de hacer un videojuego de fútbol, algo mobile, súper sencillo, pero en ese evento no conseguí a alguien que me ayudara a programar. Yo podía hacer el arte, podía hasta encargarme de cosas como la música si era necesario, pero no podía programar. Entonces, como no conseguí nadie que me pueda apoyar en ese proyecto, me uní al proyecto de otro chico que era un juego de mesa de cartas al estilo Magic o Yu-Gi-Oh o Pokémon. Ese proyecto, digamos que duró muy poquito porque el otro chico después no quiso seguir y quedé yo solo con su proyecto, el cual la verdad que nada, no me interesaba tanto. Y dije, bueno, ¿qué puedo llegar a hacer yo con mis limitaciones? Que yo soy diseñador gráfico relacionado a esto, pero que me interese. Y bueno, la temática de fútbol siempre estuvo ahí dando vueltas en todo lo que termino haciendo. Así que hice el primer boceto, que es lo que ven arriba, que son simplemente como, nada, en un cartón dibujé cómo me imaginaba yo que tenía que ser este juego para que pasaran las cosas que yo quería que pasen, que era tener un equipo de fútbol que tuviera que ganar partidos mejorando, pero también perjudicando a los demás y ser el campeón. La frase que está ahí abajo es porque fue lo primero que anoté de cómo creía yo que tenía que ser la visión del juego. O sea, un equipo que fue grande en otros tiempos, que desapareció y sus hinchas lo refundaron, y este comienza una nueva etapa desde la última categoría para salir campeón. Está un poco basado en historias reales, como ha pasado, no sé, con el Parma en Italia o con el Ranger en Escocia, equipos que desaparecieron y tuvieron que refundarse. Y el tema de la temática de fútbol, bueno, nada, hay una foto, esa foto que está ahí abajo, medio de cosas amontonadas, es real. Tengo colecciones de cosas de fixtures de mundiales, tengo libros de fútbol, figuritas y demás, siempre estuvo como súper presente. El chiste que puse ahí en la frase es en mi casa, en la casa de mis padres, existían 3 tipos de ídolos: los músicos, los artistas y los futbolistas, eran a los que admirábamos. Mis hermanos son artistas y músicos, así que me hubiera quedado perfecto ser futbolista, pero no sucedió. Y otro detalle ahí en la foto se ve como eso que está escrito a mano es un fixture que después les voy a mostrar un poco porque es como un objeto que yo guardo con mucho cariño, al cual he resignificado con el tiempo, que es un fixture que hacía a mano mi papá de los diferentes mundiales cuando él era más joven. Acá algunas fotos de cosas para entender, ¿no?
por cómo me atraviesa la temática de fútbol, libros que tengo, cuadritos que he hecho en algún momento de canchitas, dibujos que hacía cuando era muy chico de tiros libres o de jugadores o campeón Perú, cosa que no se entiende, pero bueno, en ese momento yo creía que Perú le podía ganar una final a Marruecos. Entonces, como para graficar de dónde viene todo esa temática, ¿no? Vamos a, después de la idea, después de que planifiqué, digamos, tiré los primeros textos de cómo iba a ser este posible juego, llegué a la etapa de decir, bueno, tengo que hacer un prototipo y probar de jugarlo y ver cómo funciona esto. Acá en las imágenes que ven, lo de arriba es el primer prototipo que hice, o sea, bajé unos iconos de Flat Icon, en Illustrator armé un poco cómo podían ser más o menos las cartas, las imprimí en distintos colores porque tenía justo papel de diferentes colores en casa, pero esto fue en diciembre del 2018, ya lo otro que les conté fue en mayo, a fin de ese año recién hice el prototipo que podía llegar a ser jugable. Digo, podría llegar a ser jugable porque no lo fue, la verdad que no era toda la interacción que yo buscaba que tuvieran los jugadores entre ellos y para con el juego, no sucedía porque yo lo había pensado muy relacionado a lo que son los juegos de rol. En los juegos de rol uno está todo el tiempo sumando y restando estadísticas de su personaje, que era lo que yo quería que pasara con el juego, ¿no? Que cada equipo sumara y restara estadísticas todo el tiempo, para ir mejorando, pero también para que otro pudiera frenarte en tu avance. Em, entonces, lo que hice fue ponerle puntajes a lo que son los jugadores, pero relacionados a cosas positivas y negativas. No sé, un jugador podría llegar a tu equipo y sumarte en plantel, o sea, que sumara al equipo en sí, pero podía restarte en hinchada, porque quizás los hinchas no lo querían. Era como una cosa que se me fue ocurriendo, que al final no funcionaba porque la gente estaba continuamente sumando y restando puntos. Entonces cada jugador todo el tiempo tenía que restar 5 puntos, sumar 2, tachar, borrar, y se terminaba transformando en algo matemático. Entonces el primer prototipo fue el que más digamos, el que tuvo la mayor iteración en cuanto a lo estructural, porque pasó a tener estas planillitas que se ven abajo, en donde cada estadística se podía como mover a modo de como un slider, en donde si tengo 3 puntos, muevo hacia el número 3, si tengo 2 puntos, vuelvo hacia el número 2, etcétera, y era mucho más coherente. Otra cosa que sí fue difícil en esta etapa fue que las cosas estén equilibradas. Esto, si han estado relacionados en algún momento con algo lúdico o de juego, es complicado porque ¿cómo hacemos para que un jugador no arranque el juego y tenga muchísimos puntos y otro nunca pueda recuperarse? ¿Cómo hacemos para que una carta no pueda ser guardada durante todo el juego y que alguien la use al final y termine ganando? Son un montón de cosas que hay que cuidar para que no se, vamos a decirle, no se rompan las mecánicas del juego. Y otra cosa que me sucedió en esta etapa del proyecto es que comencé a aprender de UX. Esto yo en el 2018, si bien tenía un poco de conocimiento sobre UX, hice una diplomatura, eh, y también, en realidad fue más durante el 2019 y también a final de ese año hice el Design Center de Globan. Eso lo que me permitía era aprender metodologías para lo que es testear y por ahí para poner el ojo mucho más preciso en ciertas cosas que lo que venía haciendo en un inicio, que era, bueno, jueguen y cuéntenme después su experiencia. Ya después empecé como a hacer más, a pulir un poquito más esos análisis y a poder bajar mejor esa información, que era lo que estaba pasando al principio que me costaba. Y puse una frase de Daniel Mordecki, que no sé si es de él o no, que es uruguayo él, que lo tuve de profesor en la diplomatura, que dice, diseñar es elegir y elegir es renunciar. A mí me encanta esa frase, la uso un montón, porque creo que en todos los procesos de diseño en algún momento hay algo que tenés que dejar de lado, nunca sabés qué es y nunca sabés qué tan poderoso puede ser eso que dejaste de lado, entonces sufrís, porque decís, che, no, pero yo quería que los jugadores tengan tantas estadísticas porque me interesaba. Bueno, pero en algún momento hay que decidir si hay que renunciar a esa decisión porque no le hace bien a lo que estamos tratando de generar. Algunas fotos más de algunos de los testeos. En un momento, acá justo la última es, la tercera foto es anterior a las otras. En un momento todas las cartas del juego eran iguales, de tamaño estándar, lo que se llama euro,
que son, para que entiendan, el tamaño de una carta Magic o de Pokémon o de Yu-Gi-Oh, no sé, de ese estilo de cartas. Entonces, claro, cuando jugábamos de a muchos, la mesa se llenaba de cartas y el espacio, o sea, sufríamos porque no teníamos espacio para nuestras cartas. Entonces ahí tomé la decisión de pasar a un formato de carta más chico, que se llama Mini Euro, que es más o menos la mitad de esa carta. Entonces, con eso pude como solventar la falta de espacio. Creo que sí, se va a ver, pero bueno, este es el tamaño grande y este es la mitad del tamaño, que son las más chiquitas. Todos los testeos obviamente me sirvieron en cada uno para sacar diferentes cosas. Al principio por ahí iba a los testeos muy abierto a todo lo que sucediera, ya después empecé a ir con siendo más preciso en qué buscaba en cada testeo. Cuando algo ya sabía que estaba funcionando, lo dejaba, no lo volvía a testear, lo dejaba como listo y después volvía a hacer un testeo de todo el juego en general. Eh, a partir de todo esto que vieron fue entre el 2018 y 2019, casi a mitad del 2019 o a finales del 2019, comenzó casi medio en paralelo, porque todavía había cosas que testear y cosas que recortar, que era lo que más costaba, toda la etapa del look and feel del juego. Que ahí viene otra parte súper importante de este proyecto, que es que no fui yo solo durante todo el proyecto, sino que en ese momento se sumó a Aixa, que es mi novia y que ella es diseñadora gráfica igual que yo, pero le gusta muchísimo ilustrar y es lo que más le gusta hacer. Esto implicó una etapa compleja, primero por las decisiones que había que tomar, de, bueno, ¿cómo van a ser estos personajes? Eh, ¿Van a tener un estilo? ¿Van a tener otro estilo? ¿Van a estar referenciados en ciertos jugadores y van a ser parecidos a esos jugadores o no? Decisiones que fuimos, digamos, debatiendo. Y en un punto yo lo que no quería era que alguien agarre el juego y encuentre referencias de otros jugadores dentro del juego, que diga, ah, este se parece a tal. Más que nada porque me parecía que lo ideal era que fueran personajes propios, que alguien los viera y no reconociera a otros, quizá alguna pequeña referencia así. Buscamos referencias de jugadores especialmente ingleses de los 70, 80, porque era como una estética que a mí me atraía mucho, jugadores con peinados muy extravagantes, patillas grandes, barbas, bigotes, afros. Entonces, bueno, ella con todas esas referencias empezó a crear personajes y a tratar de que haya una variedad. Eh, una de las cosas que sucedió en este punto era difícil a veces tener visibilidad en la parte de trabajo que estaba haciendo el otro. O sea, uno cuando trabaja, por ejemplo, como trabajamos dentro acá de Globan, estima tiempos, comunica esa estimación y del otro lado alguien le dice, bueno, listo, entonces yo ya sé que vos para el martes vas a tener hechos estos 3 jugadores. Pero ¿qué pasaba? Acá nosotros lo hacíamos en nuestro tiempo libre, ambos con trabajos de tiempo completo, llegábamos a la tarde a nuestra casa y no todos los días uno tiene ganas de ponerse a trabajar otra vez en la computadora, más cuando viene de trabajar en la computadora, o Aixa en su momento, que estaba parada todo el día en su trabajo, quizá tenía ganas de llegar a casa y hacer otras cosas. Entonces se complicaba el decir, bueno, necesito que me pases unos jugadores para yo poner en las cartas, ¿cuándo lo vas a tener? Y en estos días lo hago. Esos días se trasladaban un montón de tiempo. O Aixa me decía, necesito el template de dónde va a ir el jugador, cómo lo vamos a poner, si va a haber un fondo grande, un fondo chico. Y yo era como, bueno, en breve te lo paso, pero también esas cosas fueron muy importantes, ir como limando las asperezas y entendiendo nuestros tiempos para poder llegar a lo que queríamos llegar. Y acá hay como un consejo que nos dimos cuenta también al final, que es, si un día tienen un proyecto personal creen que va a escalar desde el hobby hasta algo un poco más serio, ordenen los archivos como si se lo fueran a entregar a alguien que no conocen, porque llega un momento en el que tenés tantos archivos, eh, por ahí sin una nomenclatura clara del nombre, el famoso final 1, final 2, final 3, pero a la hora de la etapa que les voy a contar después, que es de producción y demás, es vital saber cuál es el archivo en el cual hiciste las últimas modificaciones y en el cual está todo lo que tiene que estar, porque si no entras en un loop de buscar y buscar y buscar en cuál fue el cambio y cuáles no son los últimos archivos. Acá algunas imágenes de toda esta etapa del cómo fue quedando el look and feel.
el juego tiene un montón de chistes o de gags o de cosas escondidas que nos parecían a nosotros interesantes, cosas que por ahí son muy personales, otras son más globales, esos chistes que se pueden entender. Los míos por ahí van muy relacionados a cosas personales, gente que yo conocía o que en algún momento de mi infancia futbolera eran importantes, referencias a cosas de videojuegos, por ejemplo, ahí se ve Grozny Grad, es en un videojuego, se llama Metal Gear, es una fortaleza rusa en donde tenemos que infiltrarnos. Cosas que nos iban pareciendo divertidas, especialmente a mí, y cuando entró AIXA fue como, bueno, si yo también voy a estar en este proyecto, yo también pongo mis chistes, digamos. Entonces empezaron a aparecer cosas relacionadas ahora a aventura, a bandas de música como Radiohead que le gustan a AIXA, y bueno, creo que eso también aportó a que los dos, eh, yo ya me sentía, obviamente, era el proyecto que yo venía trayendo, pero eso aportó a que ella también pueda sentirse parte de lo que estaba haciendo y gustarle. Esto que se ve a la izquierda es más o menos cómo se arma en una mesa el juego, en donde ponemos la planilla, los modificadores que puede tener ese equipo. Esto después por ahí, en otro momento, tranquilamente puedo explicar cómo se juega el juego en sí, pero por ahí ahora me interesaba contarles, para que no se me vaya el tiempo, la parte en sí de todo el proceso, ¿no? Producción, que esto es lo más cercano en el tiempo que tenemos, porque así como les conté que en 2019 más o menos se sumó AIX al proyecto, para 2020, finales del 2020, teníamos más o menos el juego ya casi cerrado en todo lo que era arte, en todo lo que era testeos. Y empezamos a pensar en, bueno, en el tema de cómo producirlo, qué hacer, si hacer algunas copias para amigos nomás, eh, o hacer por pedido, si nos pedían un juego, íbamos y lo imprimíamos en la imprenta, imprimíamos una copia de hacerlo, o sea, barajamos varias posibilidades. Y bueno, a fines del 2021, o sea, todo ese año se pasó por diferentes motivos, fue que empezamos a tomar la decisión de autoeditar el juego, de no mandarlo a ninguna editorial, de hacerlos nosotros y ver cuánto podía costarnos, en cuánto podía estar y demás. Entre pedidos de presupuesto, ver dónde hacer todas las piezas, porque también el juego tiene piezas que son en 3D, como en diferentes fichas. Qué proveedor nos podía cumplir con todo el proceso, porque algunos nos decían que nos hacían solamente las cartas, otros que por ahí lo hacían todo. Bueno, eso se llevó, la verdad, que mitad de año, recién para junio de este año, de 2022, pudimos ya cerrar con una imprenta y en julio más o menos estuvimos entrando a imprenta. Acá vienen otras cosas que yo quería comentarles, que es, por ejemplo, nosotros los dos somos diseñadores gráficos, los archivos, como ven arriba, los teníamos bastante ordenados, si bien algunas nomenclaturas eran difíciles, estaba todo bastante en regla, pero el hacer los originales de imprenta, o sea, el cumplir con lo que pide la imprenta para entregárselo y que salga a producción, un poco que lo subestimamos, o por lo menos voy a hablar de mí, yo lo subestimé, pensé que como ya teníamos medio armado todo, iba a ser más sencillo. Nos llevó un montón de tiempo, idas y vueltas, la imprenta diciéndonos que estaba todo ok, pero 2 semanas después diciendo, no, este archivo, Mati, lo podés cambiar un poquito porque no me entra en la... Cosas así. Eh, la perfección que nosotros obviamente esperábamos en un proyecto como el que estábamos haciendo, cuesta plata, o sea, en los costos que nosotros podíamos manejar de cantidades de copias y en la imprenta a la que nosotros fuimos y demás, obviamente había cosas que sabíamos que no iban a ser perfectas. Eh, y después también subestimamos un poco la cantidad de tiempo que nos llevó a posterior. Acá hay, estas fotos, por ejemplo, son algunos masitos de cartas, ahí está Aix, ahí estoy yo cuando estábamos haciendo los originales, y aquí hay como una serie de GIF, como para que yo igual no sé si con esto se llega a entender la cantidad de tiempo que uno dedica después a, por ejemplo, armar una caja o a armar una bolsita en donde van determinada cantidad de fichitas que no podemos poner una de un color y otra de otra y que tienen que estar justas porque si no la experiencia de quien lo va a jugar, o sea, imagínense que ustedes compran un juego y le vienen menos fichas o menos cartas o lo que sea. Y acá es como un poco no sé, allá arriba estamos armando mazos, intercalando cartas, porque de cada una de estas cartas, que son, si no me equivoco, 130, teníamos 500 cartas y había que intercalarlas. Abajo armando las bolsitas con las fichitas, en el medio armando las cajas con ya troqueladas, las cajitas y dejándolas listas para meter todo adentro. Y el último paso es el de la derecha, en donde, bueno, íbamos sacando la cajita y poniendo una pieza de cada cosa y diciendo, listo, esta cajita está, ya está lista para enviar. Acá hay algunas fotos también de, por ejemplo, ahí abajo estamos con un montón de mazos de cartas
también intercalando y buscando, fotos de pilas de cajas. Allá a la izquierda, cómo está nuestro departamento depósito en este momento. Y arriba algunas bolsitas de cómo fuimos entregando algunos juegos, que para eso lo que hicimos es un sello que emulaba la textura de una pelota de los gajos, unas bolsitas, la típica bolsita de panadería, digamos, de churros, de cualquier cosa que compren blanca, pero bueno, era por cuestiones también de costos, ponerle ese sello y que la idea era que la persona que tiene el juego y que va a tirar esa bolsita, porque es una bolsita que se rompe al abrirla, le hacíamos un pequeño instructivo que decía, bueno, antes de tirar esta bolsita, hacelo una pelotita, porque tenía los gajos, busca un cesto de basura reciclable, pegale fuerte al medio y salí a festejarlo, como que eso iba a terminar siendo una pelota. Eh, Eso eran cosas que se nos iban ocurriendo en el trayecto del juego, chistes que nos interesaba que estén, y es muy gracioso cuando uno después ya lo produce, lo entrega al juego y el juego sale de uno, es muy difícil también entender qué va a ver cada uno, las personas que lo recibían, qué nos decían, qué cosas les gustaban, qué cosas no, quiénes entendían ese chiste de la pelota, quiénes quizás rompían la bolsa y no les interesaba. Eso también estuvo muy bueno y a medida que fue pasando iba calmando ansiedades yo también de, bueno, qué cosas funcionaban y qué cosas no. Y algunas cosas del aprendizaje de todo este proceso, que son cosas que se me fueron ocurriendo a mí, algunas durante y otras ahora para esta charla, de qué me gustaría comentar. Júntense con gente que ya haya recorrido el camino para aprender de sus errores. Eso es cuando es mi consejo para cualquiera que haga un proyecto, no necesariamente un juego de mesa, pero no necesariamente un juego de mesa, sino cualquier proyecto en donde estén arrancando de cero, sea un proyecto personal y en donde no sepan. Porque yo después de que casi hice la mitad del trayecto del juego, conocí a los diseñadores de juegos de mesa que están en Argentina, tienen un grupo de Telegram, también a una comunidad enorme que hay. Y la verdad es que muchas de las cosas con las que yo me había chocado contra la pared, ellos ya lo habían hecho y ya sabían qué consejo podían dar. Y si yo hubiera estado en contacto quizá con ellos antes, hubiera muchos pasos los hubiera podido eh, gambetear, vamos a decir, los hubiera podido esquivar. Aprendan a entender los tiempos de otros y a comunicar los tiempos propios. Esto es lo que decía, de cuando uno tiene un proyecto personal, es difícil decir cuántas horas les va a dejar a cada cosa, pero es importantísimo, porque así sabemos que paralelamente podemos avanzar en ese proyecto y no se queda estancado por mucho tiempo. Este proyecto quedó estancado durante un montón de momentos, pero siempre estaba ahí, en el backlog siempre era abrir y hacer alguna cosita para el juego. O si me juntaba con unos amigos, ir y probarlo. Pero es importante entender eso, que los tiempos propios son importantes para poder expresarlos al otro también y no sacarle tiempo a la otra persona. Acepten rápido que se van a equivocar un montón de veces. Bueno, esto es algo que obviamente está sobredicho, se ha dicho mil veces, pero es importante, le van a pifiar en un montón de cosas, porque están haciendo camino al andar, están aprendiendo algo nuevo y tratando de llevar a cabo un proyecto que quieren hacer. Suelten el pensamiento de idea única, original, creativa y especial. Esto lo aprendí muy rápido. Cuando empecé a hacer la idea del juego, era como, bueno, no hay muchos juegos de fútbol. Eso Google se los destruye en 2 minutos. Cuando googlean esa idea que tuvieron, es muy probable que haya un montón de gente que haya hecho algo parecido. Y por ahí más importante que ser originales y que nadie lo haya hecho es entender por qué toda esa gente no llegó al fin del proceso. Porque hay muchos que seguramente tuvieron esa idea y no llegaron. Bueno, ¿por qué es? Y quizá porque a mitad de camino no supieron cómo materializar lo que estaban creando y demás. Si todos tuviéramos que crear cosas solamente porque son únicas, originales y creativas y especiales, no habría muchas cosas en el mundo. Eh, Disfrutar cuando hacemos lo que no nos gusta y soportar, disfrutar cuando hacemos lo que nos gusta y soportar lo que no nos gusta. Esto lo digo porque ahora estoy en un proceso en donde estoy con la parte de marketing o de tratar de vender el juego y de mostrarlo y demás, y la verdad que lo odio, no me gusta y me cuesta un montón, pero por suerte creo que disfruté todo lo anterior, entonces a veces es como una balanza. Digo, bueno, es el precio que tengo que pagar por haber disfrutado del proceso. Y no apuren los proyectos personales. Esto es como, para apuro ya tienen a sus proyectos de trabajo y demás. Si quieren ser su propio jefe, traten de ser el jefe que les gustaría tener. Eh, Nada, yo en muchos momentos de esta etapa decía, bueno, para fin de 2020 voy a tener el juego ya publicado.
Y la verdad que eso era un error porque me faltaba un montón de cosas y yo me apuraba a mí mismo en tratar de sacar porque me ponía fechas que yo solo se me ocurrían. Pero bueno, es como un poco eso. O sea, el be kind de esta charla es eso, son esos aprendizajes de que cuando un hobby se convierte en un proyecto personal o se convierte en un emprendimiento, hay que empezar a cuidar esa dinámica porque ya a veces el disfrute es menos y ya hay que hacer más tareas que son mecánicas o que no nos divierten tanto, pero son parte de ese proceso. Y para cerrar, bueno, ya estamos en hora. Esto que les mostraba antes, que ahí vi que alguien preguntó qué era un fixture. Un fixture es un calendario de partidos que se utilizan especialmente en los torneos, en este caso en los mundiales de fútbol, que es como el evento más grande que hay en fútbol. Esto que está acá en este GIF es un cuaderno que tenía mi papá y en donde hizo fixtures desde el 78 al 90 manualmente, con una caligrafía hermosa que yo no heredé. Y este objeto yo lo fui resignificando con el tiempo porque en su momento era simplemente algo que me dio mi papá para sumar a mi colección de fixtures que yo tengo de diferentes mundiales, pero con el tiempo también empecé a ver la parte de que yo soy diseñador gráfico y esto es una pieza de diseño espectacular, hecha a mano, en un momento en donde quizá encontrar todos esos resultados no era tan fácil como ahora, porque no podía googlearlos, o sea, tenía que estar pendiente de la televisión o de la radio y demás, poner los goles que había hecho cada equipo, quiénes eran los goleadores y demás. Y hay un detalle que al final, ahora cuando llegue a el Mundial de 1990, que Argentina pierde la final acá, no puso los resultados, o sea, claramente el resultado le afectó mucho a mi papá que hayamos perdido con Alemania y no lo puso. Y esto lo puse porque como objeto, yo una de las últimas cosas que hice para Fulbo fue un fixture, porque justo venía el Mundial de Qatar 2022 y lo cuento a modo de anécdota, en la imprenta nos habían cotizado una cosa que ya no íbamos a hacer, entonces esa plata dijimos, bueno, no, hagamos fixture para repartir como folletos, o sea, para que podamos usarlo en cualquier lugar, en cualquier evento, repartir estos fixtures y que la gente, primero que se lo lleve, lo tenga en su casa y segundo que pueda ver nuestra marca ahí o Fulbo o que es un juego de mesa. No sé si funcionó tanto porque no nos trajo tantos likes en redes o tantas compartidas, pero sí me preocupó mucho al inicio de este mundial de que le fuera bien a Argentina, porque dije, bueno, si le va mal a Argentina y se queda fuera en la primera ronda, muchos van a tener el recuerdo emocional de anotar un resultado en el fixture de Fulbo. Por suerte no fue así y por ahora viene bien. Pero bueno, era como la mini anécdota detrás de todo este recorrido del juego. Así que nada, muchas gracias a los que se sumaron. Y no sé si queda tiempo, si alguno tiene un ratito más, si quiere se queda una pregunta que tenga, no tengo problema de contestar, pero no les quiero quitar tiempo tampoco. Excelente, habla. Bueno, muchas gracias. A ver, voy a tratar de responder. Los, ahí sonan los aplausos, muy bien. ¿Dónde conseguirlo? ¿Cómo apoyar? Bueno, ¿cómo conseguirlo? En redes sociales, se los dejo acá en Instagram, somos @defulbo, así, de Fulbo. Y también en www.fulbo.com.ar está publicada la tienda del juego. Eh, ¿Cómo es laburar con tu novio y convivir? La verdad fue súper fácil el tema de cómo nos dividíamos acá en su momento para hacer las cosas del juego, porque era como un mini estudio de diseño que solamente diseñaba el juego, y nos podíamos como ir comparando lo que estábamos haciendo cada uno, viendo los archivos, toda esta parte de ver, che, este archivo es el que tenía que agarrar, era más fácil de revisarlo. Sí, durante la mayoría del tiempo que hicimos el juego, los dos trabajábamos 8 horas, entonces por ahí era difícil encontrar el momento en cuando cada uno trabajaba. Ella mucho tiempo lo hizo los fines de semana en el iPad, iba dibujando los personajes y demás, y después me iba pasando. Eh, y nada, creo que no hay ninguna otra pregunta. Así que nada, bueno, muchas gracias a los que se sumaron. Y nada, cualquier cosa nos estamos encontrando ahí en internet. Espero que si a alguno le interesa, entre a la web y lo busque. Grande, Mati. Bueno, muchas gracias a todos. Genio Mati, gracias. Adiós. Abrazo.